Estados Unidos se prepara para las elecciones de medio término del 8 de noviembre que renovarán los 435 escaños de la Cámara Baja y a un tercio del Senado. Un reto para el gobierno de Joe Biden que se juega la gobernabilidad a la mitad de su mandato. Y en esos comicios, Pensilvania es uno de los estados que podrían decidir el control del Congreso, pero donde existe mucha tensión por las acusaciones de fraude electoral por parte de Donald Trump en 2020. Tenemos reportes sobre el terreno. Y una semana después de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil, siguen las manifestaciones de lulistas y bolsonaristas en el país. Río de Janeiro y Brasilia son dos de las principales ciudades en donde hubo movilizaciones este domingo. Bienvenidos al nuevo informativo de France 24 dedicado a las principales noticias del continente americano. Soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Abrimos este informativo en Estados Unidos. Quedan 2 días para que el país se enfrente a las elecciones de medio término. Los estadounidenses están llamados a las urnas para renovar completamente los 435 escaños de la Cámara Baja y elegir a un tercio del Senado. De ganarlas, el Partido Republicano quedaría en el aire la capacidad de gobernabilidad del gabinete Biden, un impulso para un Donald Trump que ya ha insinuado que podría volver a presentarse en 2024. Ante esta perspectiva, Joe Biden declaró en Nueva York en un acto de campaña que el país se juega el futuro político de los próximos 20 años. 2 días y la elección más importante de nuestras vidas va a tomar forma en este país por décadas. Estamos en uno de esos puntos de inflexión, lo digo sinceramente, donde lo que va a suceder en los próximos 2 años tendrá más que ver con cómo se ve este país dentro de 20 años que cualquier otra cosa. Ya sabes, seamos claros. En estas elecciones, el estado de Pensilvania es uno de los que podrían decidir el control del Parlamento, pero donde muchos votantes y trabajadores electorales tienen miedo después de las amenazas que vivieron tras el lento conteo de resultados en las elecciones presidenciales de 2020. Un equipo de France 24 estuvo en una de las oficinas que vigila estos comicios en Pensilvania. Entramos en la oficina del comisionado electoral de Pensilvania. Desde aquí, Omar Sabir promueve y asegura la participación de los votantes. Lo mismo hizo en los comicios presidenciales del 2020 y por eso recibió estas amenazas. ¿Hace su trabajo con miedo? Yo diría con más conciencia y con más propósito. Siento que incluso si mi vida se perdiera por el trabajo que estoy haciendo, merece la pena. Creo que la democracia no tiene precio. Pero encontrar 8.500 trabajadores para los más de 1.700 centros de votación no está siendo nada fácil porque hay miedo. Los funcionarios insisten en que la seguridad está garantizada. Hay cosas que es mejor no hacer públicas, pero quiero asegurar que todo el mundo estará seguro, como siempre ha estado. Entendemos que hay preocupación, estamos al tanto de eso y estamos trabajando en ello. Imposible que haya fallos en la boleta. Esta es nuestra boleta de prueba. Estas son las máquinas donde ya se está votando de manera anticipada. Pero lo mejor de estas máquinas es que tienes un recibo de verificación. Una garantía de que ninguna boleta se pierde. No seleccionaré ningún candidato. Para quienes votan por correo, los 18.000 buzones que hay en la ciudad están controlados por cámaras de videovigilancia como esta. Pensilvania es un estado clave para determinar el control del Senado y también la futura agenda política del presidente Joe Biden. Es una de las pocas oportunidades que tienen los demócratas de quitarles un escaño a los republicanos, pero aquí los resultados están muy ajustados y la participación en mayor o menor medida va a ser decisiva. Por eso el candidato republicano trata de ganar votos entre los latinos, pero su agenda electoral no convence a votantes como Karen. Por lo de migración, de que están con lo de aborción y todo eso. Los afroamericanos también pueden decidir al ganador porque están más indecisos que nunca. Y así está siendo. Este comisionado espera una de las mayores cifras de participación que se han visto en los últimos años. Nos vamos a Brasil porque siguen las manifestaciones tanto de simpatizantes del presidente saliente Jair Bolsonaro como del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. Río de Janeiro y Brasilia fueron 2 de las principales ciudades del país que vivieron este domingo una nueva jornada de estas concentraciones. Samuel Salgado nos amplía.
Una semana después de la victoria de Luis Inácio Lula da Silva en las urnas, simpatizantes del presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, continúan con las manifestaciones en las principales ciudades del país. Estoy aquí hoy porque quiero la libertad de Brasil. No aceptamos el comunismo. Los simpatizantes del presidente de extrema derecha se rehúsan a aceptar al izquierdista y ya 2 veces presidente Lula, quien ganó las elecciones del pasado 30 de octubre con un estrecho margen de los votos válidos. Algunos de los manifestantes bolsonaristas llevan varios días ocupando las calles y protestando frente a cuarteles generales del Ejército de Brasil para pedir una intervención militar. Llego aquí 4 días y no me rendiré. Nuestro Brasil necesita ayuda. Pero el entusiasmo bolsonarista parece menguar. Ya no se encuentran activos la gran mayoría de los bloqueos de los camioneros por las rutas del país. Por su parte, manifestantes a favor de Lula también salieron a las calles y organizaron una fiesta para exorcizar a Brasil de Bolsonaro. Hoy es el día de exorcizar a Bolsonaro, exorcizar a la derecha, acabar con los prejuicios, acabar con la xenofobia y la homofobia. Ya es suficiente. Esta victoria es el renacimiento de Brasil. Nos estamos convirtiendo en Brasil otra vez. El presidente Jair Bolsonaro no ha aceptado explícitamente la derrota, pero prometió que respetará la Constitución en un breve pronunciamiento, lo que redujo los temores de una transición de poder violenta. Según la prensa brasileña, el gobierno electo de Lula da Silva planea derogar decretos dictados por Jair Bolsonaro como primeras acciones de gobierno. Entre ellas estarían los que facilitan el acceso a las armas, dificultan el combate a la deforestación y el decreto para el secreto de la información. Para estas derogaciones no se necesita una mayoría parlamentaria. Anteriormente pudimos hablar con Darío Piñotti, analista político y corresponsal en Brasil de la agencia italiana ANSA, que nos hablaba sobre las legislaciones que más daño han hecho al cuidado de la Amazonía y cuáles urge derogar. Básicamente el de restablecer los controles para impedir que sean invadidas tierras protegidas y que sean invadidas también áreas de grupos de pueblos originarios. Esos son los 2 puntos claves prometidos por Lula, que incluso anunció que va a crear una autoridad para defensa de la Amazonia, una especie de comité independiente del gobierno y que se prolongará más allá de la cuestión. Tenga en cuenta que, por otra parte, Lula la próxima semana, no la entrante, la otra, viajará a Egipto para tomar parte de la cumbre ambientalista COP27, donde posiblemente confirmará estos anuncios y donde será recibido prácticamente como un presidente en funciones, porque el actual, Jair Bolsonaro, aparentemente no tomará parte en ese evento. Y cerramos en México con una buena noticia para el planeta. Cientos de crías de tortuga marina fueron liberadas en las costas del Pacífico. El estado de Chiapas está comprometido desde el año 1991 con la protección de este reptil, por lo que su preservación camina de la mano con el equilibrio del ecosistema del lugar. Los detalles con Lea Urel. Niños y adultos mirando el retorno al mar de 500 tortugas. En esta playa del Pacífico mexicano hace un poco más de 30 años que se realizan operaciones de liberación de tortugas marinas. Todo empieza en el sitio de anidación, donde se monitorea de manera permanente y se cuida los nidos, en una lucha para conservar el hábitat natural de las especies. Cuando incubamos en la temporada de julio a diciembre, que se llena un corral, pero se tiene que pasar al siguiente corral para que se pueda seguir el seguimiento y no perder, ahora sí, ningún nidos en las playas para poder recuperarlo y traerlo a los corrales de incubación. Los miembros de la organización se dicen felices con los resultados, entre otras cosas el aumento de la llegada de hembras anidadoras gracias a la consolidación de 4 campamentos de tortuga en Chiapas. Pero a pesar de que existe un trabajo de concientización, los biólogos e investigadores siguen luchando contra los saqueadores de nidos, tal como la crisis climática. Aparecer a las tortugas, aunque pareciera que no son tan importantes, sin embargo sí lo son. Vamos a desencadenar un desequilibrio ecológico, aparte con estos efectos del cambio climático que se están dando, del aumento de las temperaturas. Como sabemos, los reptiles, su sexo está determinado por la temperatura. Las especies que arriban a estas playas del Océano Pacífico corresponden a 4 grupos. Entre ellas están la tortuga verde negra, carey, golfina y laúd, todas en peligro de extinción. Hasta aquí este repaso informativo. Sigan conectados a France 24.